En 1986 ocurrió en Uruguay lo que para algunos fue una revolución científica y cultural cuyos efectos llegan hasta el día de hoy. Aquel año surgió el Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas, PDCIBA, una plataforma dedicada a promover la formación de profesionales de alto nivel en biología, matemática, física, química e informática. Para muchos especialistas, aquella iniciativa fue la base que permitió, entre otras cosas, el manejo que nuestro país hizo de la pandemia de COVID-19, con el protagonismo del GACH. Pero, ¿cómo se gestó? ¿Cómo nació aquel emprendimiento que resultaría tan fructífero? ¿Qué pasó entre 1983 y 1986? ¿Quiénes participaron en las reuniones iniciales, todavía en dictadura? ¿Cuál fue el papel de Naciones Unidas? Y, ya recuperada la democracia, ¿cómo se construyó la confianza entre el gobierno nacional y la Universidad de la República? Que no era algo obvio teniendo en cuenta los antecedentes previos al golpe de Estado. El ingeniero Víctor Ganón, que participó en ese proceso, responde a esas y otras preguntas en un libro que se publicó este año y que se titula PDCIBA, los orígenes de una revolución científica y cultural en el Uruguay post-dictadura. Este trabajo se presenta este jueves a las 19 horas en el Salón de Actos Eladio Dieste, ubicado junto a la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República. Adelantándonos a ese acto, hoy les propongo que conversemos con el ingeniero Ganón sobre su investigación, sobre la innovación que supuso el PDCIBA y sobre el impacto que tiene hasta nuestros días. Víctor, buen día, gracias por acompañarnos otra vez. Buen día, muchas gracias. Primero, la pregunta elemental, ¿por qué te decidiste a rescatar esta historia? Tú no sos periodista, no sos historiador, entonces... Bueno, lo de historiador es discutible. A mis cortos 15 años hubo un concurso en secundaria sobre el éxodo del pueblo oriental y allí yo participé con una obra que por suerte ganó el primer premio. Y o sea que tengo un antecedente de historia. Es bueno marcarlo. Seguramente muchos oyentes se están enterando, incluso conocidos tuyos probablemente no tenían ese dato. Sí, ¿no? Exacto. Así que hay una vocación por la historia. Hay una vocación por la historia que, bueno, después se ha extendido en lecturas a lo largo de toda la vida, ¿no? Pero volviendo a la pregunta, el tema tiene que ver con la historia, por supuesto, porque esto es una parte de la historia de la ciencia. Pero además tiene que ver con que muchos de los actores estamos desapareciendo o han desaparecido o estamos en vías de desaparecer. Y curiosamente yo sentí que si esta historia no se contaba, entonces corríamos el riesgo de perderla. Y tú fuiste protagonista, fuiste uno de los protagonistas, fuiste uno de los partícipes en ese proceso. Exacto. Yo en aquel momento, participé en un equipo, digamos, que estuvo con el presidente Sanguinetti en el Columbia, ¿verdad? Y en aquella época ya se planteó el tema de hacer algo a favor de las ciencias básicas. Había habido un seminario en diciembre donde se habían reunido distintos referentes, la mayoría que estaban en el exterior del país, bajo el paraguas de las Naciones Unidas, del programa Naciones Unidas. Estás hablando de diciembre del 84. O sea, inmediatamente después de las elecciones que marcaron la salida de la dictadura. Después que ya estaba el gobierno electo, ¿verdad? Entonces, ya allí, en primer lugar, a mí se me asignó una de las tareas que se me asignó fue la de presidir la Comisión de Ciencia y Tecnología de la CONAPRO. Y ya... La CONAPRO era la Concertación Nacional Programática, aquella orgánica que se planteó entre partidos políticos y también organizaciones sociales para ajustar una serie de políticas que se iban a llevar a cabo cuando se volviera la democracia. Claro, centros de investigación, etcétera, ¿verdad? Uh-huh. Y ya allí se trató el tema de hacer algo en favor de las ciencias básicas, y en general todos los partidos y todos los que participaban allí de esa subcomisión estuvimos de acuerdo. Después, cuando ya está el gobierno electo en funciones, se plantea por parte de la gente que había organizado el seminario de diciembre
hacer un nuevo seminario en mayo, ya en la Universidad de la República, porque también contaban con que la universidad iba a tener sus nuevas autoridades, que en rigor fueron las viejas autoridades, porque hubo una restauración de las mismas, ¿verdad? Entonces, recibo un día la llamada de Vázquez Romero, que era el subsecretario del Ministerio de Educación, y me dice: mirá, la ministra quiere que vos estudies este tema, quiere que la asesores, y me entrega todo el material que había surgido de aquel seminario de diciembre del 84. Entonces, bueno, yo lo estudio, hago un informe, me reúno un par de veces con la ministra, y ella me dice: bueno, Ganón, yo quiero que usted sea el delegado del ministerio en el próximo seminario que se va a hacer ahora en mayo, dice, en la universidad. Y bueno, y así fue como me fui involucrando mucho más con el tema, y realmente ese seminario nos reunimos durante toda una semana, mañana y tarde, en la sala Mayolo, que es la sala donde se reunía también el Consejo Directivo Central de la universidad, donde está el Paraninfo, pero un piso más arriba, y de allí realmente, digamos, se tiraron las líneas principales de lo que iba a ser el PDCIO. O sea que a partir de ese momento tú estuviste involucrado en ese proceso durante ese primer periodo de gobierno, durante el periodo 1985-1990. Exactamente. De ahí tu conocimiento directo de lo que pasó en esos 5 años, pero también después te fuiste enterando de lo que había pasado antes. Ahora volvemos a eso. Pero la pregunta que yo haría acá, Víctor, es ¿qué cambio implicó en Uruguay el PDCIVA que hace conveniente y necesario eso que decías, rescatar la génesis, rescatar los primeros años? ¿Por qué esa historia no se puede perder? Bueno, en primer lugar, hay que ver que el estado, digamos, de las ciencias básicas a la salida de la dictadura era lamentable, ¿verdad? Había poquísimos investigadores en el país, y además la actividad científica había estado muy golpeada en todos los años de la dictadura, ¿verdad? Entonces, el planteo de hacer algo para rescatar, digamos, esas ciencias era notorio, y un grupo de investigadores, ¿verdad?, comenzó con esa idea. Investigadores que estaban o se reunían en el Instituto Clemente Estable, y después se reunían en el edificio de la UNESCO, la Rostlac, allí en la calle Boulevard Artigas. Y entonces la primera idea fue esa, ¿verdad? Fue la idea de, digamos, reavivar, digamos, la investigación, pero se le agregó después la de formar los recursos humanos, porque ¿qué pasaba? En Uruguay no existía una carrera de investigador científico. La universidad era una universidad profesionalista, ¿verdad? Y entonces la gente estudiaba, pero no tenía un futuro digamos, no había una carrera de investigador científico. Por ejemplo, el caso más notorio, digamos, que podemos citar es el caso del profesor Rafael Radi, ¿verdad? Él termina en esos años, en el año 85, ¿verdad?, 86, termina su grado de médico, digamos, de medicina, y empieza a pensar a ver qué posgrado puede hacer. Y allí es donde su tutor... En Uruguay hasta ese momento no había opciones. No había. Entonces le dice: pero ¿y por qué ahora va a salir un doctorado en biología del PDCIVA? ¿Por qué no te inscribís ahí? Y Radi, bueno, es uno de los 18 aspirantes a doctores que se inscriben en ese año, y después, bueno, hizo todo el curso del posgrado. Hasta ese momento la otra opción que él tenía en todo caso era irse a hacer el doctorado al exterior. Eventualmente, o hacer un posgrado en ciencias médicas, ¿verdad? Claro. Que era lo que él estaba pensando, digamos. Entonces, por ahí está algo de lo que el PDCIVA hizo. También, por lo visto, la propia forma de la iniciativa es interesante, ¿no? Veía, por ejemplo, en uno de los textos incluidos en el libro, el que está a cargo de Enrique Cabaña, que fue subdirector y después director académico en la etapa inaugural, Cabaña dice: sus gestores, aunque estuvieron condicionados por los escasos recursos disponibles, inventaron un programa original e innovador que además cumplió exitosamente sus cometidos. ¿Cómo es esto de que fue
innovador? ¿Cómo es esto de que fue una creación, entre comillas, uruguaya? Sí, lo dijeron las misiones evaluadoras que vinieron. Hubieron 2 misiones evaluadoras, uno hacia fines de los años 89 por allí y otra 93 más o menos, y las dos coincidieron en señalar que en América Latina no había nada parecido al PDCIVA y que no sabían si en el mundo había algo así, ¿verdad? Porque lo innovador es que es un invento, pero es un invento que se lleva a cabo y que produce resultados. Es decir, por eso es una innovación. Y yo hablo de revolución científica y cultural, porque lo científico va de lo suyo, ¿verdad? Es decir, en los primeros 20 años del PDCIVA, la cantidad de científicos y la cantidad de trabajos publicados fueron en Uruguay, crecieron más en proporción que en cualquier país de América Latina. O sea, es un hecho, digamos. Y lo otro es que esa profesionalización de la carrera de investigador científico se dio de una manera muy atípica, porque la propia universidad, si habrá habido una revolución cultural allí, reconoció que se podían hacer posgrados estudiando fuera de la universidad, por ejemplo. Este es un aspecto que es muy, pero muy característico del PDCIVA y que en su momento fue un shock, digamos, ¿no? Claro, fue un shock y fue una de las cosas que sorprendió, como decías tú al principio, porque, digamos, la universidad se ve mucho hacia adentro de sí misma y no tanto hacia afuera, ¿verdad? Y ahora uno puede hacer posgrados PDCIVA en el Instituto Pasteur, o lo puede hacer en las universidades privadas. O en el Instituto Clemente Estable, que fue uno de los que impulsó el PDCIVA. Ese siempre estuvo. Porque quiero decir que la arquitectura que se logró permitió esas expansiones, digamos, que no estaban previstas, digamos, pero que fueron absorbidas por el programa y no hubo que cambiar nada. Capaz que queda dicho, pero el PDCIVA no fue un instituto, no fue un organismo. Eso se discutió mucho también. De hecho, una coordinación, ¿cómo llamarla? Claro, bueno, un ambiente. Tú utilizaste en algún momento de este proceso el término ambiente, claro, o ámbito. Un ámbito. El asunto fue que en ese seminario de mayo del 85 en la universidad, en determinado momento se discute entonces cómo va a ser la organización o dónde va a estar y demás. Y alguna gente, entre las cuales estaba el ingeniero José Luis Macera, decían que lo vislumbraban como un instituto dentro de la universidad. O sea, ellos pensaban que, digamos, había habido todo un trabajo del Plan Mayor y demás de la creación de institutos centrales en la universidad. Entonces, él lo imaginaba como un instituto, con un edificio, con aulas, con biblioteca, con profesores, con todo lo que eso implica, ¿verdad? Y eso, digamos, fue resistido por mucha gente. Y entonces yo un poco como forma, digamos, de tratar de encontrar, digamos, un camino, hablé de que el PDCIVA, yo lo vislumbraba como un ámbito en el cual investigadores, gobierno y universidad se fijaban objetivos y avanzaban en pos de ellos. Y eso le gustó mucho a Brovetto, que era el delegado principal, el prorector, digamos, y entonces a partir de ahí hubo consenso que el PDCIVA entonces iba a ser lo que ahora es tan normal, ¿verdad? Es un organismo virtual. Organismo virtual. Claro, no tenía oficinas, no tenía, es decir, simplemente tenía una cierta organización, había una comisión directiva, pero los que hacían cosas no era la comisión directiva del PDCIVA, nunca hizo nada en aquella época, ¿no? Después quizá sé que ha cambiado, pero en aquella época los que hacían eran los propios investigadores que se habían agrupado a su vez en consejos científicos de área y de subárea, y la comisión directiva lo que hizo fue dar un marco a esa actividad, a la actividad de investigación, a la actividad de los posgrados y a la actividad del retorno al país de un montón de investigadores muy, muy valiosos y de muy alto nivel que estaban en el exterior. Creo que acá tenemos un resumen rápido de lo que el PDCIVA ha significado y por qué entonces era conveniente, era necesario contar la historia, contar su historia. Pero da la impresión de que hay algo más en tu decisión, ¿no? El hecho de que del PDCIVA se conoce, en todo caso, se conoce mucho la etapa posterior a su creación, a su instalación.
Y está de por medio además el protagonismo que le cupo al profesor Roberto Caldeiro Barcia como director académico, claro, una figura señera, una figura absolutamente deslumbrante en la ciencia uruguaya. Pero lo que tú decís en algún momento es que se conoce poco lo que ocurrió antes, ¿no? Claro. Y que está bueno poner el foco en de qué manera esto fue naciendo y qué fue lo que hubo de intercambio, de discusión, de creatividad en esa comunidad que fue la que fue empujando, ¿no? Claro, porque uno piensa que, digamos, lo que tú acabas de decir es cierto, ¿verdad? Hubieron dos momentos dentro del PDCIVA. Uno que va desde esos inicios de los que hablábamos hasta que se firma el convenio en octubre del 86, convenio que se firma entre el Ministerio de Educación y Cultura y la Universidad de la República en el Paraninfo, la universidad, y además un mes después se firma el convenio entre el gobierno y el PNUD para aportar los fondos, tanto el PNUD y después también los del gobierno, pero los actores son diferentes, porque en ese mismo acto también se nombra la comisión directiva con Caldeiro y con Cabaña, ¿verdad? Entonces, los actores son diferentes en una etapa y en la otra. Y en la primera etapa, los actores conforman una especie como de multitud, entre comillas. Era como una asamblea aquello, exactamente, ¿no? Exactamente, porque por el lado de los investigadores había muchos investigadores y además estamos hablando de 5 áreas, así que podemos imaginar que había 20, 25, 30 nombres que estaban trabajando, que habían trabajado y que venían al país a colaborar en eso, ¿verdad? Por otro lado estaba el gobierno y por otro lado estaba la universidad. Del lado del gobierno yo destaco especialmente la figura de la ministra Adela Reta, ¿verdad? Porque ella fue la que de algún modo tuvo la visión de la importancia de la ciencia y también de la tecnología para el futuro del país y empujó este proyecto. Y lo convenció al presidente de la República, porque hay que ver que este proyecto no era nada si no tenía fondos. Claro. Y hay que ir a pelear por fondos saliendo de una dictadura, ¿verdad? Sin embargo, lo convenció al presidente, el presidente apoyó el proyecto y después también sus ministros, Dabrié, Servino y Iglesias, los tres también apoyaron fuertemente porque los fondos del gobierno se consiguieron de aportes del exterior, de donaciones del exterior. Entonces hubo un gran trabajo de equipo de ese lado. Y del lado de la universidad lo mismo. Del lado de la universidad estaba la figura de Brovetto, que era prorector, que participó muy activamente en todo momento, y también la del rector Lichtenstein. Y también la de el ingeniero José Luis Macera, porque hay que ver que el peso que estas figuras intelectuales tenían era altísimo. Y el hecho de que ellos apoyaran este programa hizo que pudiera salir adelante, ¿no? Ahí podemos hablar del liderazgo. Allí podríamos decir que estabas hablando de los líderes, los que condujeron esa etapa fermental. Pero detrás de ellos estaba eso otro, que en algún momento del libro se define o se compara con una asamblea constituyente, ¿no? Claro. Yo digo que el seminario de mayo del 85 es como la asamblea constituyente de las ciencias básicas en el Uruguay. O sea, allí se fijan los pilares, las líneas generales de un programa que va a revivir la investigación científica de la forma que lo he dicho, ¿no? Es decir, es importante notar, y eso lo dice Adolfo Garcés en su aporte, dice: en aquel momento, a la salida de la dictadura, las ciencias sociales estaban muchísimo mejor que las ciencias básicas, muchísimo mejor. Y sin embargo, hoy, 36 años después, la situación es absolutamente a la inversa. Y él se lamenta, por eso habla, dice, una pizca de envidia, dice que tiene una pizca de envidia, de que no se haya podido generar un PDCISO, por ejemplo, un programa de desarrollo de las ciencias sociales, que se intentó a principios de los años 2000 y que no tuvo andamiento. Bueno, y a su vez en el origen mismo, si vamos a ¿cómo llamarlo? El microscopio puesto en los pasos iniciales o en los deseos iniciales, hay que ubicar
aquellas conversaciones en el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, aquellas entre Omar Trujillo y Omar Macadar, segundo semestre de 1983, a partir del trascendido de que en la regional de UNESCO existía preocupación porque en Uruguay no había doctorado en química ni doctorado en física, no existía una facultad de ciencias, y parecía que UNESCO, PNUD podían aportar fondos para una iniciativa que cubriera esa carencia, ¿no? Allá estuvo el, ¿cómo llamarlo?, el embrión mismo, Exactamente, ¿no? Exactamente. 1983. Bueno, enseguida retomamos la entrevista con el ingeniero Víctor Ganó. PDCIBA, Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas. Esta coordinación que se puso en marcha en 1986 con el regreso a la democracia, juega hasta el día de hoy un rol fundamental en la formación de científicos uruguayos y en el desarrollo de sus trabajos de investigación. Pero su génesis es poco conocida, corría el riesgo de ser olvidada, de ahí que el ingeniero Víctor Ganó, que participó en las etapas iniciales, escribió un libro, PDCIBA, los orígenes de una revolución científica y cultural en el Uruguay post-dictadura, que va a presentarse este jueves, 19 horas, en el Salón de Actos Eladio Dieste, junto a la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República. Nos adelantamos ese acto, estamos charlando esta mañana con Víctor Ganó. Estaba mirando mensajes de los oyentes y, por ejemplo, me encuentro con este de Margarita que dice: Adela Reta, la figura política más visionaria y estratégica de aquel momento. O Gustavo que dice: cuánto me alegra escuchar ese reconocimiento a la doctora Adela Reta. Sí, porque Víctor, tú la mencionabas como uno de los puntales, como uno de los liderazgos que fueron fundamentales. En aquel momento, primer gobierno Sanguinetti, era la ministra de Educación y Cultura, ¿no? Sí, sí. Y no solo, digamos, ella tradujo en hechos su apoyo a la ciencia y a la tecnología. Creó la primera Dirección Nacional de Ciencia y Tecnología dentro del Ministerio de Educación y Cultura, y también fomentó que se hicieran simposios sobre la importancia de la ciencia y de la tecnología, y todo eso movió mucho, digamos, y sensibilizó a la opinión pública, ¿verdad? Porque a ese simposio venía gente como el doctor Manuel Sadowski, por ejemplo, que en ese momento era el ministro de Ciencia y Tecnología en la República Argentina, y vino gente de Israel, y vino gente de Estados Unidos y de otros países. Entonces, todo eso, junto además a la figura de Caldeiro Barcia, que desde el punto de vista de la difusión del PDCIBA, de la ciencia uruguaya en el mundo, aportó enormemente. Entonces, de algún modo, el PDCIBA además atrajo proyectos de investigación que, si no hubiera existido, no hubieran venido al Uruguay. Proyectos de la Comunidad Europea, donde un laboratorio uruguayo colaboraba en un proyecto de investigación con un laboratorio europeo, y que eran proyectos de 500, 600 mil euros. O sea, no es que fueran cosas pequeñas, ¿no? Y muy importantes. Además, se preveía la formación de recursos en universidades europeas también. Entonces, de eso, el PDCIBA además era el instituto, la organización de referencia para todo lo que tenía que ver con ciencia y tecnología por parte de la OPP. La OPP la tomó como su asesor en todos esos campos, ¿no? Hablábamos de liderazgos. Tomo como base acá una nota que incluye el libro. El libro tiene, además de la historia contada por Víctor Ganó, tiene varias columnas, varios textos por autores invitados. Y uno de ellos es de Adolfo Garcés, ya lo mencionamos. Cuando él se detiene en el PDCIBA, resalta algunas de sus características. Una, la importancia del liderazgo, tanto el liderazgo político, y allí menciona a Adela Reta, menciona al presidente Julio María Sanguinetti, y menciona también las personalidades de la propia comunidad científica, tanto del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable como de la Universidad de la República. Ya hemos citado a varios de esos nombres también. El liderazgo. Pero después habla de otra cosa, resalta otra cosa. El clima de confianza mutua y cooperación que se construyó entre políticos y académicos, entre un gobierno de un partido tradicional y la Universidad de la República, que tan enfrentados habían estado en los años previos al golpe de Estado.
Este es otro aspecto en el que me gustaría detenerme. Y este es otro aspecto que hace a lo que yo llamo revolución cultural, ¿verdad? Porque ¿cuál era la apuesta segura de cuáles iban a ser las relaciones entre gobierno y universidad que acababa de restaurar sus autoridades? Que se iba a restaurar también el clima de relacionamiento muy negativo que existió antes de la dictadura, ¿verdad? Y eso, por suerte, no se dio. Y no se dio, yo creo, por la acción conjunta de los liderazgos que estaban en el gobierno, básicamente la doctora Reta y sus ministros y otros ministros, y por el lado de la universidad, por el rector y todas las autoridades que estaban. O sea, de algún modo todo el mundo resignó viejas posiciones, ¿verdad? Sí, recordemos, el presidente de la República, Julio María Sanguinetti, era ministro de Educación y Cultura en el gobierno previo al golpe, en el gobierno de Juan María Bordaberry, un gobierno constitucional, democrático, pero desde esa posición tuvo él choques con ese mundo de la universidad. La universidad chocó con Sanguinetti. Y sin embargo, ahora, en ese momento, el clima era distinto. Es que el clima, por un lado, el clima a partir de la concertación de la CONAPRO, ¿verdad? Cambió, ¿verdad? Cambió y no se miraba hacia atrás o a restaurar viejos enfrentamientos, sino a ver qué cosas se podían hacer en conjunto entre todos. Y esta, por suerte, fue algo que todo el mundo pensó que era bueno para el país. Y de ese modo generó algo, una política pública se le puede llamar, que subsiste hasta el día de hoy, porque eso es lo interesante, ¿verdad? No fue una política de un partido, no fue como en la Argentina que el ministro Sadowski hizo ciertas cosas y cuando llegó el peronismo al poder barrió con todo lo que había hecho el funcionismo, ¿verdad? La Unión Cívica Radical. Entonces, en Uruguay por suerte eso no sucedió, se sucedieron partidos de todos los colores, de todos los distintos, y sin embargo el PDCIVA siguió adelante. ¿Por qué? Eso es lo que tenemos que preguntarnos. Este punto creo que merece subrayarse y merece ampliarse en algún otro momento, ¿no? Porque integra una serie de lecciones que la sociedad uruguaya aprendió de la etapa previa a la dictadura. Una serie de aprendizajes que llevaron a que se cambiaran situaciones, relacionamientos, ¿no? No es este el único, pero este en particular fue muy relevante, el vínculo gobierno Universidad de la República, que entre otras cosas fructificó en esto, el PDCIVA, que hasta hoy vive y que tan importante ha sido, ¿no? Y fructificó en más cosas, porque fíjese que ya en aquella época, desde que estamos hablando, desde la primera presidencia de Otto Sanguinetti, se le dio un rol mucho más importante al CONICYT dentro del Ministerio de Educación y Cultura, que a su vez potenció la creación de la Facultad de Ciencias y el apoyo del gobierno a que eso se hiciera, porque el gobierno apoyó a la universidad frente al BID para conseguir fondos para la Facultad de Ciencias, ¿verdad? Entonces, la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República es hija de este proceso. Yo creo que por haber existido el PDCIVA fue mucho más, ¿cómo decirlo?, más suave, digamos, esa transición de la universidad profesionalista a la universidad de investigación que hizo, posibilitó que, por ejemplo, hay un concepto que se llaman las unidades asociadas en la Facultad de Ciencias. Eso es nada más ni nada menos que reconocer lo que el PDCIVA había establecido, que se podían hacer carreras o posgrados por fuera de las universidades o con dos universidades. O sea, por ejemplo, había posgrados que involucraban a medicina y a química, dos facultades, e incluso a ingeniería por el lado de la informática o de la matemática. O sea, y trabajos que involucraban a equipos multidisciplinarios. Eso se aprendió con el PDCIVA y por suerte la Facultad de Ciencias lo siguió extendiendo. Otra de las características de este proceso de gestación y avance del PDCIVA, que también aparece resaltado en el libro, la toma de decisiones por consenso. Bueno, toda una sorpresa, seguramente, ¿no? Toda una sorpresa, porque se inventó, o digamos, cuando se discutió el tema de cómo iba a ser esa comisión directiva, quiénes iban a ser los representantes en la comisión directiva de los que estábamos reunidos en aquel seminario de mayo del 85, yo me acuerdo de un comentario de Buño, que en aquel momento estaba presidiendo la asamblea,
y dijo, bueno, si nos llevó tanto tiempo ponernos de acuerdo en los objetivos, ahora con este tema nos vamos a quedar hasta fin de año, dijo. Y era cierto, porque había posiciones muy, muy distintas. Había posiciones que venían del primer seminario que hablaban de que había que tenían que estar los investigadores, que tenía que estar la universidad, el gobierno, pero también el PNUD y otras cosas. Y había posiciones donde, por ejemplo, la de ingeniero Macera, que decía que la comisión directiva tenía que tener 7 representantes de la universidad y 1 del gobierno. Y yo me acuerdo que la doctora, entre las cosas, cuando charlamos de estos temas, me dice, mire, Ganón, esto no lo podemos aceptar de ninguna manera. Tú reconstruís en el libro ese diálogo. Yo reconstruí. Página 36. Doctora Reta dice, hay algo, sin embargo, que me tiene muy preocupado. Usted vio la propuesta de Macera respecto a la constitución del Consejo Directivo. 7 representantes del UDELAR y 1 solo del gobierno. Eso no lo podemos aceptar de ninguna manera. Contesta el ingeniero Ganón. Es cierto, doctora, mi propuesta en el informe que le elevé era que en el Consejo Directivo estuvieran representados en proporciones iguales el gobierno, la universidad y los representantes de las áreas. Dice la ministra, eso es más razonable, pero yo temo que la opinión de Macera pueda pesar mucho en esas conversaciones. Replica Ganón. Puede que sí y puede que no. No se olvide de que, tal como se estructuró la reunión, a menos que Macera forme parte de la delegación de la UDELAR, su opinión tiene el carácter de una asesoría técnica y no es resolutiva. Además, agrega Ganón, yo lo conozco mucho a Macera y él me conoce todavía más a mí y creo que es una persona con la que se puede dialogar. La doctora Reta queda intrigada y pregunta, ¿está seguro? ¿Cómo es que lo conoce tanto? Y Ganón contesta, porque Macera es mi tío, doctora. Este factor personal, ¿cuánto jugó? Porque estamos hablando de Víctor Ganón, colorado, ballista, sanguinetista, José Luis Macera, el eminente matemático, pero al mismo tiempo comunista, liberado recientemente, además después de cantidad de años de cárcel, ¿no? Bueno, digamos, obviamente, es decir, yo iba a la casa de Macera, jugaba con los hijos de él, eran mis primos, entonces y nos veíamos en las reuniones familiares, o sea, él me conocía perfectamente. Cuando yo estudié ingeniería, él me tomó examen incluso, digamos, no directamente, pero estaba en la mesa, y había sido profesor, digamos, y yo, cuando él sale de la cárcel, lo voy a visitar, y charlamos muy bien, e inclusive le conté que yo estaba trabajando con el doctor Sanguinetti, etcétera. O sea que siempre con Macera tuvimos una cierta relación, digamos, de confianza. Es decir, entonces, y es interesante cómo en ese seminario ni siquiera se plantea, ni siquiera Macera insiste en su posición de 7-1, y de algún modo apoya esa nueva fórmula que era 3-3-3, o sea, 3 de los investigadores, 3 de la universidad y 3 del gobierno. Además, el gobierno aclarando que uno de sus representantes iba a ser del Instituto Clemente Estable de Ciencias Biológicas. Claro, porque el instituto depende del MEC, a su vez. Depende, ¿no?, del MEC. Entonces, le quería dar un sesgo muy profesional a su representación. O sea, quería que un científico del Estable estuviera en el PDCIVA, como reconocimiento, además, al papel que había jugado al principio de todo, ¿verdad? Y además en los investigadores se planteó, bueno, pero tiene que haber un representante de cada área, y son 5 áreas. Es decir, y allí yo dije, no, miren, esto vamos a hacer 3, pero 2 van a ser representantes de las áreas. Las áreas se tienen que, de algún modo, poner de acuerdo en cuáles van a ser sus posiciones, y el otro representante, de los investigadores, va a ser elegido por los investigadores con voto universal, llamémosle. Pero es un ejemplo, que estás contando y que estás desarrollando, es un ejemplo de una línea de trabajo que quedó prácticamente como una constante, ¿no? Las decisiones se podían tomar por consenso. Y eso lo dice Macera, tan diversos. Y eso lo dice Macera al final del seminario de la Asamblea Constituyente, como le llamábamos, cuando la universidad le pide que hable en su nombre, además.
O sea, cuando tienen que hablar el gobierno, el PNUD, la UPP y la universidad le pide a Macera que hable en su nombre. Y él lo que dice es que lo que más le llamó la atención era lo bien que se había podido trabajar en equipo y que de que todas las decisiones las habíamos tomado por consenso. Todas, ¿eh? Entonces, eso le dio una legitimidad al PDCIVA notable, y después se transmitió a su comisión directiva, donde casi todas las decisiones importantes, me refiero, se tomaban por consenso. El reglamento de los doctorados, el reglamento de las maestrías, quiénes podían ser investigadores, quiénes podían elegir a los investigadores para que los representaran. Todo eso se discutía, pero se discutía durante 4, 5, 6, 8 sesiones de repente. Y nos reuníamos todas las semanas. Nos reuníamos todos los martes y después fueron los miércoles en la oficina de planeamiento de la Universidad de la República, que nos prestaba el local porque el PDCIVA no tenía local. Y allí se discutían las cosas hasta que se llegaban a acuerdos, y hubo discusiones muy buenas, muy importantes. Yo, por ejemplo, reproduzco algunos pedazos de la discusión que se da en el reglamento de las maestrías sobre cuál tenía que ser el enfoque de esa maestría, y hay una discusión muy bonita entre el doctor Caldeiro Barcia y el ingeniero Enrique Cabaña, que a su vez eran director y subdirector, porque cada uno pensaba diferente. Porque claro, uno venía de la biología, de los laboratorios, de hacer ciencia de una forma que es diferente a la que hacen los matemáticos, que trabajan más bien en grupos, pero usando solamente su intelecto, porque digamos no hay que demostrar empíricamente, digamos, nada como puede ser en las ciencias más experimentales, ¿verdad? Y esa discusión fue una discusión, pero de muy alto nivel. Pero sin embargo, después se pudo recoger en el Reglamento General de Maestría las dos posiciones. Y después las áreas, a su vez, que gozaban de autonomía, hicieron su reglamento especial. Es como si dijéramos, en una licitación, ¿verdad? Hay un pliego general y después hay un pliego particular. Bueno, acá también había un reglamento general de la maestría y después cada área tenía un reglamento específico. E inclusive a veces para las subáreas también, porque es decir, biología tenía más de 10 subáreas, química tenía 15 subáreas, matemática y física tenían 6 u 8 subáreas. O sea, que las realidades adentro de eso eran muy diferentes. ¿Y qué pasaba? ¿Qué pasó? Que el PDCIVA, como decía recién, dio el marco para que pudiera funcionar la investigación y todos los posgrados y traer investigadores que estaban en el exterior. Pero la autonomía que tenían las áreas era total. Si nosotros nunca nos metimos a decir hay que investigar tal cosa o hay que hacer tal otra o hay que hacer posgrados en tal área o en tal otra. Es decir, no era que tuviéramos, yo qué sé, un proyecto como ir a la luna o hacer la bomba atómica, no. Acá era las propias áreas tenían autonomía total para invertir en sus laboratorios los presupuestos que se le habían asignado. Dice Nibia de Canelones con su mensaje que estoy mirando en este momento: qué bocanada de aire fresco esta entrevista en medio de tanta otra noticia preocupante, desagradable, bajoneante. Nos reivindica con la humanidad. Fíjate las repercusiones que tiene esta charla que estamos hoy manteniendo acá en perspectiva. Enseguida venimos con la tercera y última parte de la entrevista con el ingeniero Víctor Ganón, a partir de su libro PDCIVA, los orígenes de una revolución científica y cultural en el Uruguay post-dictadura. Entre otras cosas, quiero traer toda esta investigación, toda esta historia, toda esta trayectoria del PDCIVA al día de hoy para mirar de nuevo hacia adelante. Esta mañana en perspectiva estamos con Víctor Ganón, ingeniero industrial especializado en comunicaciones y electrónica, diplomado en Computer Management Studies por la Universidad de Londres, socio fundador de Quanam, una empresa de servicios profesionales en el área de la informática, que en el año 2019 publicó otro libro, No hay gato, URUSIV y la transformación del Estado. En este caso, la entrevista es a propósito
del libro que se dio a conocer en estos meses, Pedesiva, los orígenes de una revolución científica y cultural en el Uruguay post-dictadura. Víctor, por supuesto, esta charla daría para bastante más. Quiero por lo menos incluir 2 ángulos y ya concluimos. Cuando se pone en marcha el Pedesiva, el Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas, en aquellas conversaciones y discusiones de los años 84, 85, 86, se elige algunas áreas. Se pone el foco en física, química, biología, matemática e informática. Yo podría preguntarte por qué se eligieron estas 5, creo que es interesante, pero de algún modo el libro lo cuenta. Quiero simplemente poner ahora la atención en informática. ¿Por qué? ¿Por qué se incluyó informática en esa lista de 5? Bueno, es curioso porque, digamos, primero pensar que la informática puede ser una ciencia básica, que lo es. Porque en general, nosotros en aquella época hablábamos más bien de computación. O sea, sí. Cuando se crea la carrera, digamos, el título de que daba la carrera era computador universitario. El instituto que se crea en la Facultad de Ingeniería se llama Instituto de Computación, el INCO. Y entonces nosotros en general hablábamos de computación. Lo que pasa que en esas conversaciones primarias intervino el ingeniero Jorge Vidart. Es decir, en un momento él cuenta, o me contó, digamos, y lo corroboró el ingeniero Cabaña, que él estaba en la UNESCO y le dijeron, ¿por qué no venís acá, que estamos charlando sobre el tema de las ciencias básicas y demás? Y encontró, me dice Vidar, un ambiente positivo, tanto por parte de la gente de UNESCO y PNUD, como de los investigadores que estaban charlando allí, de considerar a la informática dentro del grupo. Ahora, ¿por qué se le llamó informática y no computación? Y bueno, yo hago una interpretación en el libro, y es que Vidar, formado en Francia, él hablaba de informática porque es el término que usan los franceses para referirse a la ciencia de la computación. O sea, el computer science de los ingleses y americanos es la informática en Francia. Y entonces por ese lado, digamos, quedó ese nombre, y además porque se pensó que con gran visión de futuro, que la informática iba a permear todo, iba a ser realmente algo básico en todas las áreas y en todas las áreas del conocimiento. Yo quiero destacar eso, ¿no? Año 1985, 86, uno de los énfasis se pone allí, y da la impresión de que de esa manera, digamos, se influyó de manera determinante en el futuro que Uruguay tuvo en ese sector, ¿no? Exactamente. Fíjense que la carrera se había hecho allá por los años 68, más o menos, en el inicio de la carrera, y fue truncada por la llegada de la dictadura. Entonces, realmente, teníamos, por no decir casi ningún doctor y muy pocos magíster en informática, y menos en Uruguay, en general estaban en el exterior. Entonces, la informática era la cenicienta, llamémosle, de las 5 áreas que estaban en el Pedesiva. Pero se invirtió mucho en formar recursos humanos, se mandó gente al exterior, y además en esto el doctor Manuel Sadowski, que era el ministro de Ciencia y Tecnología de la República Argentina, nos ayudó muchísimo. Él había creado la Escuela Superior Latinoamericana de Informática, la SLAI, con sede en La Plata, en las afueras de la ciudad de La Plata, dirigida por Jorge Vidar, que era un uruguayo, y a esa escuela acudían entre 20 a 25 estudiantes por vez para seminarios que duraban 2 semanas, cosas por el estilo, y todo eso nos lo daba prácticamente en forma gratuita la Argentina, ¿verdad? Y se participaba también en encuentros entre Brasil y Argentina de informática, que eran como grandes conferencias que ocurrían cada 6 meses en Argentina y en Brasil, y ahí también iba mucha gente nuestra que estaba estudiando la carrera. Entonces se logró rápidamente empezar a tener una masa crítica, digamos, a partir de la cual empezar a poder formar gente en el Uruguay, ¿verdad? Entonces todo eso lo posibilitó el Pedesiva, y sin ello seguramente no hubiéramos tenido la industria que tenemos ahora, porque ¿qué pasa? Eso se discutió mucho además en la Facultad de Ingeniería,
y es que uno tiene que formar no gente en tecnología, tiene que formar gente en la ciencia básica de la computación, porque yo entro hoy y me voy a recibir dentro de 5 años, con suerte, o 6, o no sé cuántos, pero seguramente cuando yo salga, si yo aprendo una tecnología, esa tecnología va a ser obsoleta. En cambio, los principios de la ciencia en los que se basan todas las tecnologías de la informática, esas son eternos. Y yo necesito que me enseñen a aprender. Yo necesito aprender a aprender para poder ser exitoso en la informática. Víctor, para terminar, voy al libro, voy a una parte de tu texto y la leo entre comillas. Al principio era una idea que precisaba recursos humanos y capital para desarrollarse, que los consiguió y logró llevar a buen puerto aquella ilusión. Sus patrocinadores fueron los científicos, tanto los que estaban en el país como los que residían en el exterior, más el gobierno de la República y la Universidad de la República, quienes depositaron su confianza en los que colaboramos con la creación del PDCIVA, que correspondió muy favorablemente a aquellas expectativas. Hoy me pregunto qué habría pasado si se hubiera fracasado. Nunca lo sabremos. Pero lo que sí sabemos es que en aquella época eso no pasaba por nuestra cabeza. Todo el grupo estaba seguro de que se iba a salir adelante en forma exitosa. Lo más importante fue que el PDCIVA permitió a un pequeño grupo de uruguayos soñar, crear, explorar, inventar, abrir el camino, imaginar y transformar teoría en acción. Y termina el texto así. Si algo aprendí en aquellos años compartidos fue que no podemos asumir que las cosas van a suceder por sí solas. Todos debemos hacer que las cosas sucedan. Es fuerte esto, ¿eh? Y bueno, me alegro que les haya, digamos, llamado la atención, porque realmente es lo que yo siento y lo que sentí cuando escribí el libro, que realmente había sido una obra que valió la pena que uno pusiera el esfuerzo que se puso, sobre todo al principio, ¿verdad? Porque hay que ser claro, estos emprendimientos se juegan la vida al principio. Sí. Al principio es donde sale si van a ser viables o no. Mucha gente pensaba que el PDCIVA iba a durar 3 años y después iba a ser absorbido, por ejemplo, por la universidad y la Facultad de Ciencias. Y sin embargo hay que decir que el propio Shevor, que fue el primer decano de Ciencias, se opuso a esa idea porque vio que había un espacio diferente en el PDCIVA que no lo tenía la Facultad de Ciencias y sí lo tenía el PDCIVA. Y lo otro es que desde el principio, y esto además bajo, digamos, de algún modo el pensamiento de todos los que estaban, pero sobre todo de Caldeiro Barcia, que el nivel de exigencia tenía que ser muy alto para que esto tuviera éxito, ¿no? Él decía una frase así, algo así como: la única manera de hacer las cosas es hacerlas bien. Sí, palabras más, palabras menos, esa me impresionó. Cuando llegué y la leí en esa parte del libro me impresionó. Entonces, yo creo que allí está buena parte del éxito de esta aventura, al principio, pero que es una realidad, y que por supuesto lo mejor que tiene es que ha podido cumplir con las expectativas. Hoy hay más de 3.500 posgrados de maestría y doctorado en las ciencias básicas gracias al PDCIVA en 36 años. Justamente, y para terminar, si tomamos toda la historia, esta historia de la gestación y los primeros años del PDCIVA, la que se narra en el libro, ¿qué lecciones te parece que quedan para el momento actual de la investigación en ciencia y tecnología en Uruguay? Lo primero que yo creo es que nosotros demostramos, y cuando digo nosotros me refiero a la gente que estaba en aquella época, los investigadores, el gobierno y la universidad, demostró que se pueden hacer cosas en conjunto. Y eso me parece que es lo más importante, ¿verdad? Es decir, yo no puedo entender que hoy, por ejemplo, no haya ideas que necesiten de una concertación para ser llevadas adelante, y eso sea y tiene que ser independiente del momento actual, de la coyuntura, digamos, política. O sea, tiene que ser algo que pueda servir al Uruguay y al futuro, ¿verdad?
Entonces, el PDCIVA quizás es raro, porque hay pocos ejemplos, pero es uno de los ejemplos que demuestra que colaborando entre todos se pueden lograr cosas. Y vamos a entendernos, no es que fuera algo excepcional, los montos que se dedicaron en el presupuesto no era una cosa excepcional, pero bien aplicados produjeron este milagro, ¿verdad? Lo segundo es que esto es una labor de equipo. Es una labor de equipo la investigación científica, es una labor de equipo la gestión de la investigación científica, porque la comisión directiva no incidía tanto en la parte científica, sino en cómo administrar los recursos y cómo hacer para que eso marchara adelante. Eso es gestión. O sea, tiene que haber una gestión buena en cualquier emprendimiento que apunte, aunque sea a algo que es muy abstracto, que la gente no entiende, como puede ser la investigación científica o la formación de recursos allí. Entonces, lo otro es que uno nunca sabe, ¿verdad?, cuándo la ciencia básica se va a transformar en ciencia aplicada. Tema hipersensible, tema importantísimo. Hipersensible, porque mucha gente dice, y en aquella época lo decía, lo dijo incluso la gente que donaba el dinero del lado americano, acá hay que invertir en ciencia aplicada, en tecnología, nada de ciencia básica. Y hay ejemplos en la historia que son paradigmáticos, ¿verdad? Si no hubiera existido, por ejemplo, las investigaciones de Haber sobre la fijación del nitrógeno y las investigaciones de un montón de gente en las variedades enanas de los trigos y el arroz y demás, la humanidad estaría muerta de hambre, habría una hambruna hoy. ¿De qué pandemia vamos a hablar del COVID cuando a partir de los 80 no hubiera quedado tierra en el planeta para alimentar a la gente, ¿no? Y eso fueron investigaciones que ocurrieron a principios del siglo XX y cuyo fruto salió allí. Y lo otro que quiero decir es el ejemplo de la pandemia ahora. Si no hubiera existido toda la investigación básica que existió, no se hubieran podido hacer las vacunas mRNA, ADN mensajero. El ADN mensajero, exacto, que se hicieron, porque y que se salieron en un año. En menos de un año la humanidad tuvo vacunas nuevas que no habían sido probadas nunca habían sido probadas. Pero en cuanto se tuvo el ADN del virus, a los 2 días ya había vacunas candidatas y a partir de allí se empezó a trabajar y se empezaron a probar y a testear y en menos de un año se llegó a tener una solución. Y eso alivió a la humanidad. Es decir, la investigación científica tiene eso, ¿no? El caso de los números primos, por poner otro caso, ¿verdad? Se viene hablando de los números primos de la época de los griegos, ¿verdad? Y sin embargo se sigue haciendo investigación sobre los números primos y hoy, si no fuera por esa investigación de los números primos, Internet no tendría seguridad. La seguridad de todas las transacciones del comercio electrónico y de todo lo que es Internet está basada en algoritmos con los números primos. Entonces, eso también es otra cosa que tenemos que aprender. Y nosotros también aprendimos con el GACH que el PDCIVA había formado muchísima gente en las tecnologías que en ese momento se precisaban, ¿no? En el PCR para hacer las cosas, los test que se hicieron a los pocos días de tener la noticia de la pandemia, eso lo hizo el Uruguay, lo hizo el grupo de Moratorio, lo hizo que tiene maestría y doctorado en PDCIVA. O sea, y su equipo, que son 6 o 7 personas, hay como 8 o 9 posgrados PDCIVA. Entonces, ¿qué hubiera pasado? Y no sé, de repente, como decías tú, estudiaban en el exterior, pero esa no da ese volumen de investigadores, esa masa de investigadores estudiando en el exterior, ¿verdad? El libro se titula PDCIVA: los orígenes de una revolución científica y cultural en el Uruguay postdictadura 1985-1990. El autor, Víctor Ganón, ha estado con nosotros esta mañana. Felicitaciones, Víctor. Suerte entonces con la vida de este libro de ahora en adelante.
Un libro que está disponible, ¿dónde? Porque lo preguntan algunos oyentes. En todas las librerías, lo van a encontrar en todas las librerías. Bueno, y quedan por otro lado invitados a la presentación. La presentación es este jueves, 1 de diciembre, a las 7 de la tarde. Van a participar la ingeniera María Simón, decana de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, la doctora Cecilia Fernández, prorectora de investigación de la Universidad de la República, el ingeniero Enrique Cabaña, ex director académico del PDCIVA, y Diego Bernabé, periodista y gestor cultural, a quien ustedes ya conocen. ¿Dónde es la presentación? Este jueves a las 7 de la tarde, en el Salón de Actos Eladio Dieste, en el edificio polifuncional José Luis Macera, allí al lado de la Facultad de Ingeniería, exacto, en el Parque Rodó, ¿no? Exacto. Quedan todos invitados.